De hecho, debería de haber pasado lista después de que estoy grabando, porque la lista que pasé no se grabó. Así que, pues bueno, al final nada más acuérdenme de pasar los nombres que están aquí. De todas formas, se están viendo en la grabación. Muy bien. Entonces, pues miren, es una clase muy pesada, es la clase de modulación de Wi-Fi. No es necesario que la entiendas al 100, no es una clase de preparatoria, es una clase de licenciatura. Entonces trato de verlo de la manera más simple a nivel prepa, porque entendamos que no nos estamos metiendo en matemáticas muy avanzadas, no es el propósito de una clase de tecnología. O sea, el técnico no es un ingeniero chiquito. O sea, a veces para mí es deseable que tú tengas un conocimiento teórico de tu trabajo para que puedas desarrollar cosas nuevas. Aunque hay algunos que tienen una visión diferente y dicen, no, es que no deben de saber nada de matemáticas y pues cosas prácticas y aplicables. El problema es que las cosas prácticas y aplicables, si no las entiendes bien, entonces no puedes desarrollar cosas nuevas o vas a batallar más. Por eso para mí es importante que sepas la teoría de tu trabajo y sobre esa teoría de tu trabajo puedas desarrollar cosas nuevas. O sea, si tú desconoces la teoría de tu trabajo, vas a aprender un proceso y lo vas a hacer mecánicamente y lo vas a hacer muy bien mecánicamente, pero no vas a entender el porqué del proceso, entonces no lo vas a poder modificar. Eh, por lo pronto, por las limitaciones que tenemos con la contingencia esta, que no estamos viéndonos en vivo y que no estamos teniendo una práctica, pues vamos a verlo a manera de cultura general, ¿no? Entonces vamos a empezar, déjame, sí, estoy aquí, estoy acomodando un poquito aquí qué es lo que tengo que tener. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Voy a empezar a compartir mi escritorio. Este es mi escritorio. Están viendo la presentación, dice modulación de señal Wi-Fi, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Bueno, es una clase que, bueno, yo creo, imagino que muchos de ustedes ya, estaba viendo aquí que ya 9 personas entregaron la presentación que se encargó, que es de 9 entregas de Wi-Fi, que son las preguntas que vamos a tratar de resolver hoy. Bueno, la mayor parte de ellas, ¿no? Vamos a ver. Aquí empezamos con la modulación de señal Wi-Fi. Aquí tenemos una modulación, por cierto, que es la PSK. Y tenemos que hay una señal que parece analógica, de hecho es analógica, y una señal que está digitalizada a manera de ceros y unos. Es un tren de pulsos. Técnicamente la modulación es eso, lo que estamos haciendo es que una señal de datos pasa a ser una señal digital, pero vamos a ver cómo sucede. Pero para eso vamos a empezar a manejar ciertos conceptos que son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es portadora? ¿Qué es información? ¿Y qué es modulación? Ya lo hemos visto antes, pero vamos a repasarlo. Mira. Cuando estamos hablando de una portadora, es una forma de onda que es modulada por una señal que se quiere transmitir. O sea, la portadora es la que porta la información. Normalmente la portadora lleva es una frecuencia más alta, es una radiofrecuencia. Imagínate que estamos hablando de radio, que es la modulación más sencilla que hay. El radio, la información es una audiofrecuencia, o sea, es una frecuencia que se puede escuchar. Por ejemplo, el habla. Yo estoy hablando y la frecuencia que está ¿Pueden apagar ese micrófono, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces decíamos que cuando tienes el audio, que es una frecuencia que va entre 20 Hz y 20 kHz, no se puede transmitir, esa es una frecuencia a la velocidad de la luz.
Esa es una frecuencia que ocurre a la velocidad del sonido, que es mucho menor que la velocidad de la luz. Pero las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, esas ondas electromagnéticas, tú puedes modularlas, o sea, manejarlas de una forma que puedan conducir esa información de audio que tú quieres enviar. Lo importante es la información, pero tiene que haber una onda que la lleve, y a esa onda que la lleva se llama portadora. Normalmente, de hecho siempre, normalmente, siempre la portadora es una frecuencia mucho más alta que la señal moduladora. Obviamente, si la portadora es una radiofrecuencia y la y la información es una audiofrecuencia, pues estamos hablando de que es una frecuencia mucho más elevada la información, perdón, sí, la portadora que la información. En este caso, por ejemplo, aquí tengo una señal senoidal en el ejemplo de esta señal que tengo aquí. Pero esa señal la quiero transmitir vía imagínate que es una frecuencia de audio, pero lo quiero transmitir en una radiofrecuencia. Entonces hay dos formas que se sabe, o sea, que se puede manejar esa modulación. Bueno, hay otras formas de modulación como las vamos a ver hoy, pero básicamente es sobre lo mismo, porque si tú observas aquí, tienes algo que parece ser, esa es una portadora, y esta es la información que quiero pasar a través de esta señal portadora. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que una señal digital por la modulación PSK, por ejemplo, pueda transmitirse, pueda modularse. Entonces, en el caso de la amplitud modulada, tenemos, esta es la señal, esta frecuencia que tú ves aquí, esta señal que sube y baja, estamos modulando la amplitud. O sea, la amplitud baja y sube de acuerdo a la información. Entonces, si tú bajas esta señal que tienes aquí y la pones sobre esta, vas a darte cuenta que es exactamente igual. Y luego tienes otra señal, información reflejada en la parte de abajo, o sea, negativa, que hace una modulación en amplitud. Entonces puedes transmitir a la velocidad de la luz una señal de audio. Eso es en AM. En FM, AM tiene muchos problemas. Bueno, tiene ventajas. La ventaja de la AM es que llega muy lejos. O sea, llega en un rancho. Puedes estar transmitiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en aquellas épocas, cuando no había radio, estoy hablando en los años 50, 60, transmitían a la XCW, creo que era la XCW, lo que ahora es el Canal 2 de México. Transmitían una señal de radio en la noche que se recibía en Monterrey vía AM. Pero sin embargo, si lo hubieran hecho por medio de FM, la FM, como tiene una frecuencia más alta, el alcance es menor. Seguimos todavía con lo mismo. El problema con la frecuencia modulada es que tiene que tener una frecuencia superior a la amplitud modulada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una separación aquí de una frecuencia, por ejemplo aquí donde tenemos un pulso alto, que tenemos una frecuencia más alta, entonces en ese momento vas a tener que tener una frecuencia por encima de los kilohertz. Te estamos hablando que tienen que llegar como hasta los megahertz. ¿Cuál es el ancho de banda de la banda de FM? ¿Dónde empiezan los canales y dónde terminan? ¿Se acuerdan? Hola, hola. ¿Cuál es la primera estación de FM? Creo que es la 84.3. 80 y algo, creo. 88. Sí. Empieza en 88 MHz y termina en 108 MHz. ¿Sí? Sí. La última estación que tenemos aquí en Monterrey es la de imagen, que está en 107.7. O sea, un poquito antes del 108, que es el fin de la frecuencia de FM. Entonces, esas se transmiten en megahertz. Por lo que te acabo de decir, tienen que tener frecuencias más altas, precisamente porque como estamos modulando la frecuencia para alcanzar como en el punto de más alta señal, no lo puedes enviar a kilohertz, no alcanzaría ese nivel.
Entonces se modula en megahertz. El problema del FM es que el alcance es en el área metropolitana, no va de un pueblito a otro, como en el caso de la AM. La AM llega hasta, aquí cualquier estación de AM llega hasta Linares, más allá de Linares, ¿no? A lo mejor hasta Ciudad Victoria o hasta, no sé. Pero las de FM, nada más sales un poquito de la ciudad, vas para Villa de Santiago y ya a mitad del camino ya se perdieron todas las señales de FM que estabas escuchando y empiezas a sintonizar las señales de FM que se transmiten desde Santiago. Entonces, vemos que la FM tiene un alcance mucho menor. Sin embargo, una señal de AM la puedes sintonizar aquí y te la puedes llevar hasta que llegas a Santiago y de regreso. Por eso no se ha dejado de utilizar el AM en México. En Estados Unidos hay muchos lugares donde ya no existe. Y cuando te llevas un radio de AM allá a Estados Unidos, en ciertas poblaciones, te vas a encontrar un espectro en blanco desde el inicio hasta el final. Ya no existen estaciones. Muy bien. Eso es el caso de la modulación. Es una explicación que es la portadora, que es la información y que es la modulación. Después tenemos lo que viene siendo la modulación BPSK, que es el Phase Shift Keying, o sea, modificación de cambio de fase. Y la B viene de binario, o sea, este es el binario, ¿verdad? Vamos a ver qué es eso del cambio de fase. Tú observas aquí, cuando tú tienes una señal y de pronto aquí hace un cambio de fase, obviamente iríamos en esta parte de negativo a positivo, pero sin embargo pasas de mínimo a mínimo y otra vez a máximo negativo. O sea, no pasaste al semiciclo positivo, ahí hiciste un cambio de fase. Entonces, el BPSK entiende que ahí, hasta aquí llevabas un 1, pero en ese cambio de fase, ahora vas a tener un 0, porque hubo un cambio de fase. Entonces, se entiende que hubo un shift, o sea, un cambio. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar ese 0? Pues hasta que se dé otro cambio. Mira, aquí se vuelve a dar un cambio. Iba de más hacia menos, pero cuando llegó a 0 volvió otra vez a crecer hacia más. Entonces ahí pasamos a un 1. Entonces, ¿durante cuánto tiempo? Todo el tiempo que la fase no haya cambio de fase, todo ese tiempo va a ser 1, hasta que haya otro cambio de fase. Obsérvate cómo los cambios que van de menos a 0 a menos otra vez es un cambio de 1 a 0, pero un cambio que va de 0 a más a 0 y otra vez regresa a más es un 1. Y vamos a ver, imagínate que donde hace una como W es un cambio de 1 a 0. Donde hace como una M es un cambio de 0 a 1. Después aquí es una W es un cambio de 1 a 0. Aquí hace como una M es un cambio de 0 a 1. Una W un cambio de 1 a 0 y así se va. Ese es un cambio, esa modulación para transmitir pulsos digitales como estos, pues ya es muy antigua, ¿no? Ya, o sea, cuando estaban trabajando acerca de modulaciones es como todo, o sea, las cosas no salen desde el principio, sino que tú inventas algo, lo haces funcionar, lo comercializas, ya toda la gente tiene ese invento y de pronto una persona dice, ¿y qué pasaría si cambiáramos esto a esta otra manera? Entonces alguien hizo una pregunta así y empezó con y después ya se comercializó y todo, y a alguien se le ocurrió otro tipo de modulación y encontró que tenía ventajas sobre la anterior, y por eso se comercializó. Y así se han ido mejorando las formas de modulación para los sistemas digitales. Dice aquí, vamos a leer, dice, la modulación por desplazamiento de fase o PSK, Phase Shift Keying, es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora, esta es la portadora, entre un número determinado de valores discretos. Discretos es 1 o 0. La diferencia con la modulación de la fase convencional, que es el PM, modulación de fase, es que mientras que en esta la variación de fase es continua, o sea, la variación de fase es continua, la función de la señal moduladora, el APSK, la señal moduladora, es una señal digital y por lo tanto
con un número de estados limitados, o sea, solamente son ceros o unos son los estados limitados. Dice, la modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información en la señal moduladora, perdón. Con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Los n valores posibles para el PSKB, o sea, BPSK, que es el binario, pues solamente son unos o ceros. Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la fase de la señal modulada, valor que el demodulador obtiene al comparar la fase de esta con la fase de la portadora sin modular. Por ejemplo, tú tienes una señal modulada y esta es la señal portadora, entonces cuando compara este con este puedes decir, aquí hubo un cambio de fase de 1 a 0. Y aquí hubo un cambio de fase de 0 a 1. Esa es la comparación de la que está hablando. Siempre tienes que tener la frecuencia de la portadora y la señal modulada para comparar y así poder determinar si hubo o no hubo un cambio de fase. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Hola, hola. Mira, déjame explicarte. Más o menos. ¿Qué pasa si esta señal portadora la empalmas con la señal modulada? ¿Qué vas a notar? ¿No? Una señal. A ver. ¿Sí? Vamos a notar, mira, que si tú pones estas, de aquí hasta aquí, iban en fase. O sea, esta señal y esta señal iban iguales hasta este punto. Pero después de aquí van a contrafase. Mientras una sube, la otra baja. Mientras esta baja, la otra sube. ¿Sí te fijas? Hasta aquí. Entonces, todo lo que va en contrafase es un cero. Y luego de aquí a acá vuelven a estar otra vez en fase. Entonces, en el momento en que van en fase es un 1. Después vuelven a estar en contrafase aquí, esa parte es un 0. En fase es un 1 y en contrafase es un 0. Precisamente por eso tienes que tener la portadora de información para poderlas comparar y checar si va a fase o va a contrafase y poder determinar si es un 0 o es un 1. Si te fijas, es una forma muy básica de mandar información de ceros y unos en una forma serial. ¿Sí te queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, esto entiéndelo como es a fase y contrafase, y eso es lo que se llama modificación de cambio de fase. O sea, si estaba primero va a fase y luego va a contrafase, pues es la modificación del cambio de fase. Muy bien. De hecho, me hubiera gustado, no se me había ocurrido explicártelo de esa manera, pero me hubiera gustado habértelo puesto así. Acá te lo mando por Edmodo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos, mira, aquí tenemos una señal de BPSK, que tenemos un 1 y un 0, solamente tenemos dos valores posibles. Entonces dice, la señal modular resultante responde a la expresión esta, que es AP, que es la amplitud, o sea, la amplitud. Y AP es la amplitud. Esto es por el coseno de 2xft. ¿Qué significa eso? Significa una vuelta completa, o sea, 360 grados. Acuérdate que esto es 0, 0 pi, pi entre 2, pi, 3 cuartos de pi, ¿qué? No, que es, sí, 3 cuartos de pi, y aquí, 3 cuartos de pi y 2 pi. O sea, que dar una vuelta completa en radianes es 2 pi radianes. Significa una vuelta completa, 2pi. Ft tiene que ver con el tiempo y con la frecuencia, es en cuánto tiempo vas a determinar esa vuelta, o sea, cuál es la frecuencia de la señal portadora. Eso es lo que te está diciendo. Si estábamos hablando del Wi-Fi, pues era al principio 2.4 GHz y ahorita vamos en 5 GHz, esa sería la frecuencia. Más phi. Phi significa, eso es lo importante, es representa cada uno de los valores posibles de la fase. O sea, o está aquí en 0, 0 pi, o está en pi,
¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que 0pi y 2pi están en el mismo ángulo. 0, o sea, en el mismo lugar. Entonces, como esta señal está dando vueltas, ¿está a fase o está contrafase? Entonces, cuando está contrafase, pi valdría, perdón, phi, cuando está en fase, pi valdría 0. Digo, phi valdría 0. Si este vale 0, te queda nada más con el coseno de 2pi ft. Si este vale 0. Pero si este vale pi, o sea, está en 0, entonces son 2pi por ft más pi. Entonces ya son 3pi ft. Y eso le sacas el coseno y lo multiplicas por la amplitud y te va a dar el valor. Y eso es lo que, esa fórmula la está aplicando el demodulador constantemente para saber si está en 0 o está en 1. Acuérdate que son formas, son señales, son formas de onda. Toda señal en electrónica es una forma de onda. Entonces esa forma de onda tiene una expresión matemática. Por eso es importante. Y los aparatos que tú estás diseñando tienen una operación matemática. Tú puedes hablar de un amplificador operacional que es sumador, diferenciador, comparador, integrador, derivador. Son funciones matemáticas. Entonces, técnicamente lo que están haciendo esos demoduladores, los que diseñan esos aparatos, entienden que es una fórmula matemática. Y aquí te lo están dando. Eso es para el DBPFK. Muy bien. Entonces dice, ¿sí queda claro la fórmula, más o menos? No es necesario que te la aprendas de memoria, nada más que entiendas que esto se aplica al binario, ¿verdad? Binario. Vamos a decirle binario para hacer todos los números. No decirle BPSK. Ok, dice, dependiendo del número de posibles fases a tomar, o sea, en este caso es 0, 1, recibe diferentes denominaciones. Obviamente también hay otro de 4 y hay otro de 8. Este de 8 casi no se usa, por eso nunca se trata. Nada más te dice, sí hubo uno de 8, pero si hay uno de 16 y funciona mejor que el de 8, ¿para qué nos vamos a centrar el de 8? Y curiosamente el de 8 y el 16 salieron simultáneamente, por eso el 8 nunca se aplicó. Entonces decimos, dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2, o sea, 2 a la n es lo que te están diciendo, igual que lo hemos visto en las tablas de verdad. ¿Cuántas combinaciones vas a tener? Pues 2 a la n. Entonces también aquí tienes un 2 a la n, aquí tienes un 2 a la 2, un 2 a la 4, un 2 a la 8, un 2 a la 16, y ahí te vas. Entonces decimos, bueno, de hecho no sería un 2 a la, es un 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, y así te vas. Hasta que, o sea, siempre es un 2 a la n el número de, en este tipo de codificaciones o de modulaciones, siempre es un 2 a la n el número de estados que puedes tener, vamos a llamar estados, ¿no? Muy bien, o de fases, bueno, es que aquí también son fases, los estados son fases. Dice, dado que la más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2. Así tendremos BPSK con 2 fases que equivale a PAM, esa es una PAM. Q, ese es de cuadri, o sea, es de 4. Cuadri PSK, o sea, con 4 fases, que es ¿cómo se dice? Binario. La B es de binario, el Q es de cuadri, o sea, de 4 fases, y 8, pues ahí está octo, lee octo, PSK, o sea, es un PSK de 8 fases. Y así sucesivamente. A mayor número posible de fases, mayor es la cantidad de información que pueden transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. Es como siempre, o sea, esta es muy lenta, pero es muy confiable en cuanto a que no va a tener interferencias. Y entre más estados o más fases tenga, vamos a encontrar que es más susceptible a las interferencias y ruidos. Muy bien, ¿queda claro hasta ahí más o menos de lo que hemos visto? ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, aplicaciones. Bueno,
por su simplicidad, la modulación BPSK es utilizada para transmisores pasivos de bajo coste y es utilizada en estándar RFID. ¿Sabes qué es un RFID? A ver, los conspiranoicos deben de saber. Nosotros los conspiranoicos debemos de saber. A ver, ¿qué es? ¿Se has visto ese que dice, no, que ahora con el coronavirus nos van a chipear a todos y que es el... ¿Se has escuchado eso? Que nos van a meter un chip y que ahí va a estar toda nuestra información, que no sé qué. Bueno, eso es el RFID. ID es de identificación, ID, y RF es de radiofrecuencia, identificación de radiofrecuencia. O sea, esos chips de identificación de radiofrecuencias funcionan con este tipo de modulación. Y pues ya tú sabrás, o sea, lo que transmiten es un código. Ese código se mete en una base de datos y ese código se compara con la base de datos y dicen, fulanito es sultanito y tiene tal edad y nació en tal fecha y tiene tal historial clínico y legal y toda la cosa, ¿no? Muy bien, entonces, y ese RFID se maneja en un ISO, que el ISO y el IEEE son dos estándares que no tienen nada que ver ni en su numeración ni en su contenido. Pero a veces hay ciertas áreas que las toca tanto la IEEE como el ISO. Entonces, esta área la maneja el ISO 14443, pero también la IEEE 802.15.4, el tipo de modulación. Entonces, hay ciertas áreas que se tocan. Tú no puedes decir, bueno, es que toda ISO tiene un equivalente IEEE, no todo, pero sí hay ciertas áreas que sí tienen equivalencias. Entonces dice que se ha adoptado en pasaportes biométricos. Mira, aquí está lo que te estaba diciendo. Se ha adoptado en pasaportes biométricos o tarjetas de crédito, además de otras muchas aplicaciones. Es el RFID. La norma Bluetooth 2.0 usa la modulación pi entre 4 de QPSK. Pi entre 4, ¿cuánto sería? O sea, en radianes. ¿Cuántos grados? Si pi son 180, pi entre 2 serían 90 y pi entre 4 sería 45 grados. Pero es un cuadri, o sea, tiene 4. ¿Ya viste? Entonces, ¿cómo sería? Mira, ¿a cuántos grados está este 1,1 aquí? 45. A 45. Entonces, la separación entre cada dato está en 45. Bueno, está 45 de aquí, 45 de aquí, de este eje 45 y de este eje 45. Entonces, son 4 datos a 45 grados, porque podría estar uno aquí, otro acá y otro acá, y esa no sería 45 grados, sería un pi, no un pi entre 4. Cuando dices un pi entre 4, entonces ya te quedan desplazados a 45 grados. ¿Te queda claro el concepto? Entonces es un pi entre 4 de QPSK. Está muy complicado, chavos, se va entendiendo. Digo, hay que entender los conceptos, porque de pronto te vas a contar, este modulador es un pi entre 4. Entonces ya tienes que entender más o menos qué es eso, ¿no? O sea, bueno, y para su mínima velocidad, o sea, la menor velocidad son 2 megabits por segundo y la máxima es de 3 megabits por segundo. Ese es el ancho de banda de esta modulación. Y la 8 de PSK, o sea, la que tenemos aquí, esta es la 8, vamos a mover aquí, tiene 8 fases, ¿sí la ves? También a 45 grados. O sea, bueno, una de otra. Una de otra, porque esta realmente tienes también señales aquí, donde acá no las tenías. Muy bien. Y ese es el de 8. Cuando el enlace entre los dos dispositivos sea robusto. O sea, vamos a ver, aquí tenemos que esta transmite más información, obviamente con menos alcance. Dice, en el Bluetooth 1 se utiliza la modulación de desplazamiento mínimo gaussiano, un esquema binario, igual como el BPSK, perdón.
Así que cualquiera de las opciones de modulación de la versión 2 dará lugar a una mayor velocidad de datos. O sea, una tecnología similar es la del IEEE 802.15.4, que es el estándar inalámbrico utilizado por Zigbee. ¿Te acuerdas de Zigbee? Que decíamos que aquí no lo hemos usado mucho, pero hay ciertos países orientales, sobre todo en China, donde sí se utiliza bastante, en China y en Corea. También se basa en una transmisión o modulación PSK, como la que acabamos de ver, de cambio de fase. La norma IEEE 802.15.4 permite el uso de dos bandas de frecuencia, o sea que va desde la 868 a 915 MHz, y usando BPSK y 2.4 a GHz, esto, usando la OQPSK, eso estamos hablando ya de la velocidad estándar de Bluetooth y de Wi-Fi. Sí, un notable ausente de estos esquemas diversos es la modulación de 8PSK, que es lo que te decía, que ya no se usa mucho. Esto es debido a que su tasa de error es cercana a los 16, a la de 16 QAM, o sea, la de 8 y la 16 tienen los mismos errores. Acuérdate que entre más datos, entre más alto sea este número, más posibilidades de error tienes, pero si tiene los mismos errores que esta, pero menor velocidad, entonces ¿para qué lo usas? Entonces se dejó de usar la 8PSK porque tenía muchos errores y la velocidad era baja, en cuanto a que la 16 era una velocidad alta, pero con los mismos errores que la anterior, o sea, no decir que con poco, pero los mismos. Entonces esta no se usó por eso, por impráctica, y se pasó a la de 16. Pero su velocidad de datos es solo 3/4 partes de esta última, así que 8PSK se omite a menudo de las normas y de los esquemas que tienden a saltar de Q, o sea, de cuadri, de 4, QPSK a 16, aunque es posible usar la modulación 8, pero es difícil de implementar, o sea, la puedes usar, pero pues no se va a implementar, o sea, no hay aparatos que la usen, es lo que te estaba diciendo. Muy bien, aquí es la parte ríspida, ¿no? Déjame explicártelo, más o menos. Aquí tenemos una, digo más o menos porque son fórmulas complicadas. Tiene que ver con la energía. Acuérdate que la onda electromagnética que estás transmitiendo es energía. El campo magnético tiene dos componentes. El campo, pues como su nombre lo indica. ¿Cuáles son los dos componentes del campo electromagnético? A ver, por su nombre. Pedro. El campo y el electromagnetismo, ¿no? Bueno, el campo eléctrico y el campo magnético son los dos componentes del campo electromagnético. Entonces, están separados 90 grados. Una señal primeramente toda la señal se convierte en eléctrica y luego toda esa señal se convierte en magnética. Y luego en eléctrica y luego en magnética, en eléctrica y en magnética. Y así es como se transmiten las ondas por el espacio. Cambiando de una forma eléctrica a una forma magnética constantemente a una frecuencia. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia de la señal portadora. Entonces, técnicamente, cuando estamos hablando de transmisión de información vía electromagnetismo o vía ondas o vía radiofrecuencias, que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero pues son conceptos que implican energía. Estamos hablando de esa energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué energía? Mira, aquí tenemos una componente energética, que es la raíz cuadrada de 2EB entre TB. Entonces vamos a ver qué es EB. EB es la energía por bit. O sea, cuánta energía estás imponiéndole a cada bit que estás transmitiendo. O sea, entonces eso es un componente. El ES es energía por símbolo. O sea, símbolo se refiere a carácter. Acuérdate que un carácter es un símbolo y ¿cuántos bits tiene? 8. Cada carácter tiene 8 bits y eso se le llama palabra, ¿se acuerdan? Es un byte. Técnicamente esta es la energía por bit y esta es la energía por byte. Donde K, entonces EB es la energía por bit multiplicado por la cantidad de elementos que tenga el byte. En este caso, para un símbolo sería un 8. O sea, no es tan difícil de comprender cuando lo analizas. Eso es 8 por EB,
con K bytes por símbolo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, imagínate que estoy hablando una palabra de 8 bits, pues tengo que multiplicar por 8, esto es la K valdría 8, para sacar la energía por símbolo, por carácter. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra fórmula. Es 2 veces la energía por bit entre TB. Tomamos TB, es la duración del bit. T es de periodo, tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a durar el bit? Pues obviamente entre más tiempo está encendido, más energía consume o necesita. Entonces, la raíz cuadrada de 12b entre b multiplicado por el coseno de la fórmula que habíamos visto antes, donde tenemos que el coseno es igual a 2pi ft, o sea, otra vez la velocidad, más pi que multiplica n menos 1. N aquí en este caso, en el BPSK, solamente puede tener dos valores, o es 0 o es 1. Si vale 0 es 1 menos 0, 1. Entonces es pi por 1, pi. Entonces te queda 2pi por fct más pi es igual a 3pi fct. Ahora, a ver, el otro caso es que valga 1. Entonces tengo 1 menos 1, 0. Pi por 0, 0. Entonces te queda 2pi fct. El coseno de 2pi fct multiplicado por el factor energético. Y eso te va a dar la fórmula para S, donde S0 o Sn, ¿S qué? Sn ahí. Bueno, es 0 o Sn es igual. Es la señal de salida, o sea, va a ser 0, va a ser 1 y cuál es la cantidad energética que va a llevar. Entonces, esa expresión, no sé si queda claro esta parte de la expresión. La parte energética más la parte de la fase, o sea, en qué fase va, en 0 o en 1. Esa expresión proporciona dos fases, a 0 y 180 grados. A 0 tenemos un 1 y a 180 grados, o sea, con la fase invertida es un 0. En fase es un 1, a contrafase es un 0, lo que te está diciendo. Entonces, acuérdate que esto se mide en pi en radianes, o sea, no se mide en grados, sino en radianes. Un 0 sería 0 pi y un 180 sería pi. ¿Qué es lo que tienes aquí? O 0 o 180. Lo que te está diciendo. Dice, en la forma específica de datos binarios se transmiten a menudo en las siguientes señales. Por ejemplo, ese es 0 de t, o sea, otra vez ese es 0 la señal de salida. Y para uno 0 lógico es esta. Y para uno lógico. El 0 es 0 lógico y para uno lógico. Para 0 lógico aquí tienes esto más el pi, lo que te estaba diciendo. Y para esta otra, pues no tenemos más que el coseno de 2pi por esto. Si tú quieres sacar aquí sacarías el coseno de esta más el coseno de esta. Pero el coseno de pi, ¿cuál es el coseno de 180 grados? Hola, hola. ¿Y cuál es el coseno de 2pi? Bueno, de 2pi, que sería de 0 grados. Si tú checas, aquí es una cuestión de símbolos, ¿verdad? Entonces, esta se hace 0 y esta te sale en negativo porque es 180 grados. Entonces, te queda el 0 es menos porque va hacia acá. La cantidad energética por el coseno de 2pi fct y para 1 te queda en positivo, o sea, para este lado. Ese menos significa que va para allá y este más significa que va para allá. Esa es la forma de entender la fórmula. No nos vamos a meter a calcular, solamente es una descripción de qué hace el BPSK. Pasamos al... No sé, ¿queda claro hasta ahí? No voy a leerte todo esto porque eso fue lo que te dije. Te lo dije ya con palabras, ¿no? Pero de todas maneras es exactamente lo mismo, para no tardarnos tanto. Pero lo puedes leer en tu casa, ¿no? Después seguimos al siguiente. Tú vas a preguntar hasta aquí. ¿Queda más o menos claro de dónde vienen las fórmulas o qué significa la parte de la fórmula? Hola, Sí. hola. Ok. Entonces pasamos al siguiente. Vamos a hablar, la Q es de cuadratura, o sea, de 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Cuatro fases.
Y ese esquema de modulación es conocido también como Quaternary PSK, cuaternario, o sea, eh, cuadrifase PSK o PSK cuadrifásica o 4QAM, o sea, son diferentes nombres de lo mismo. Pese a las diferencias existentes entre QAM y QPSK, ok, pues, sí existen diferencias en QAM y QP, pero eso no lo vamos a ver. Este no es con cambio de fase, este con amplitud modulada. Muy bien, siguiente. Esta modulación digital es representada en el diagrama de constelación. Esto se llama diagrama de constelación. De 4 puntos equidistantes del origen de coordenada, con cuatro fases. Aquí están. Con 4 fases puede codificar 2 bits por cada símbolo. O sea, un bit, otro bit, un bit, otro bit, un bit. O sea, son 2 bits por cada símbolo. Dice, las asignaciones de bit de cada símbolo suelen hacerse mediante el código Gray. Miren, chavos, ahorita vamos a ver qué es eso del código Gray. El código Gray tiene que ver con que, si tú observas, si tú vas en esta dirección, no va contando como debiera. Por ejemplo, si empiezas con 0, 0, debería seguir el 0, 1, ¿verdad? Pero si vas para acá, 0, 0, 0, 1, te topas con un 1, 1. Entonces, como que no van en orden. Y luego, si te vas para acá, pues tampoco. Pero es que ese es el código Gray. El código Gray no pretende hacértelo de manera ordenada, sino que el código Gray es el código donde solamente cambias, igual que los mapas de Carnot. ¿Te acuerdas que para pasar de una casilla a otra tenías que cambiar solamente un bit? Bueno, es igual aquí. De aquí a acá, ¿cuál es el bit que cambia? Esto es A y esto es B. Bueno, esto es A y esto es B. Entonces, aquí, de aquí cambia B. Así igual, de aquí a acá cambia A. Y de aquí a acá cambia B. Y de aquí a acá cambia A. O sea, solamente estás cambiando un bit a la vez. Y eso es lo que se llama código Gray. Y ese código Gray lo inventó Gray, precisamente, para evitar errores. O sea, no tener que cambiar dos al mismo tiempo. Porque si tú dijeras 0, 0, 0, 1, pues ahí vamos bien. Después 1, 0, pues ahí ya cambiaron los dos. Entonces tenías, para evitar tener que cambiar dos bits simultáneamente, puedes seguir un camino donde de un cambio a otro solamente cambias un bit. Entonces eliminas la posibilidad de error de transmisión. Muy bien. Dice, las asignaciones de bit de cada símbolo suelen hacerse mediante el código Gray, que consiste en que entre dos símbolos adyacentes, los símbolos solo se diferencian un bit, con lo que se logra minimizar la tasa de bits erróneos. Estoy explicando. El análisis matemático muestra que un sistema QPSK puede usarse tanto para duplicar la tasa de datos en comparación con otros BPSK, mientras que se mantiene el ancho de banda de la señal, o para mantener las tasas de datos BPSK sin dividir a la mitad del ancho de banda. O sea, es una cuestión técnica. En este último caso, la tasa de errores del bit, que es bit error, es la tasa rate, bit error rate, esa es la tasa de errores del bit, es exactamente igual para ambas modulaciones, lo que puede originar confusiones al describirlas y considerarlas. O sea, es igual para el Q que para el B, la misma tasa de bit. Respecto al ancho de banda predeterminado, la ventaja de QPSK sobre BPSK está en que el primero transmite el doble de la velocidad. Obviamente tiene más bits que el segundo, que el BPSK. Sobre el BPSK, que con el primero se transmite el doble de la velocidad de datos en un ancho de banda determinado en comparación con el BPSK. Entonces, tienes un doble ancho de banda. Y ya, que es la información importante de cuadratura. Vamos a ver que eso es el código Gray. Este es Frank Gray. Este chavo nació en Indiana del 13 de septiembre de 1887 y murió en el 23 de mayo de los 69. Era él. Aquí tenemos el código Gray. Tenemos el código binario. Este es el valor decimal. Este es el binario. Entonces observa de que aquí hay un cambio.
pero de aquí a acá hay dos cambios, cambia este y cambia este. En el código Gray vamos a notar que solamente hay un cambio a la vez. De aquí a acá solamente tienes un cambio, pero de aquí a acá tienes tres cambios. Cambia este y cambia este. De aquí a acá tienes un cambio, pero de aquí a acá tienes dos. Entonces, esos son los cambios que te estoy diciendo. En el código Gray, aquí cambias este primero. Y después cambias este solamente. Después cambias este. Y después cambias este. Y después cambias este. Y después cambias el del centro. Y después cambias este. Y después cambias... cambias ¿qué? Perdón. Aquí hubo un cambio doble. Bueno, no. Sí. Aquí pasa 0, ¿cierto? Y aquí empieza, no, perdón, que terminar con menos ahí. Aquí otra vez cambia este nada más, y después aquí cambia este, y aquí nada más cambia este, y aquí nada más cambia este, y después aquí cambia este, y aquí acá cambia este, de aquí acá cambia este, y de aquí acá cambia este. Y ya le dimos el recorrido a todos, o sea, hicimos todas las combinaciones, pero solamente cambiando un bit a la vez. Después se vuelve a repetir, pero ya, pues, si quieres hacer otra palabra, pues las haces igual. Hay una fórmula, si la quieres ver en el código Gray, para poder calcular o convertir un código binario a un código Gray. Para que te den, por ejemplo, una palabra de 8 bits, cambiarla a un código Gray, pero no lo vamos a ver ahorita. De hecho, chequenlo en internet si quieren, hay tutoriales. Te voy a mandar alguno para que lo veas y veas cómo se aplica la fórmula para convertir el código binario en código Gray. Y es importante para este tipo de transmisiones. Nada más lo que te voy a decir. Recuerdo que antes dábamos el código Gray, porque era importante para las transmisiones que se hacían de manera digital. De pronto se dejaron de usar, se dejó de dar el código Gray, pero después de muchos años, como 20, estoy hablando de 20 años, vuelve a salir el Wi-Fi, pero ahora codificar el código Gray, otra vez, para la transmisión de información. Entonces, vuelves a agarrar otra vez el código Gray. O sea, los inventos dicen, no, es que ya está descontinuado, pero realmente no. Se puede volver a aplicar el otro invento que venga más adelante, ¿no? Entonces aquí ya queda claro, no sé, ¿quedó claro lo que es el código Gray? ¿Y para qué sirve? ¿Por qué se aplica? Sí. Ok. Y para no tener que darte más sobre eso, ¿verdad? La aplicación, bueno, aquí más bien la implementación, vamos a llamarla así. La implementación que viene siendo cómo se aplica. Dice, la implementación de QPSK es más general que la de PSK y también indica la aplicación de modulación PSK de orden superior. He escribido la ecuación que representa el símbolo enésimo, o sea, ¿qué valor tiene? N. N puede tener valor de 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 o 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de que pues, son exactamente las mismas consideraciones, tienen los mismos significados. Y aquí en este caso, la diferencia es que tienes coseno y tienes seno, tienes dos valores. O sea, como antes tenías una componente aquí o una componente acá, sobre el eje X solamente tenía que ver con el coseno, porque todo lo que está reflejado en el eje X es coseno, todo lo que está reflejado en el eje Y es seno. Entonces, si lo tienes a 45 grados el punto, pues va a tener una componente coseno y va a tener una componente seno. Eso lo has visto en física, ¿verdad? O en matemáticas, geometría analítica quizá. Entonces, precisamente por eso tenemos nosotros una componente energética multiplicada por un seno y la velocidad de cambio, o por un coseno y la velocidad de cambio, o por un seno y la velocidad de cambio, o la frecuencia, vaya. Y la fórmula nos dice que Sn, o sea, era esa es la salida en el valor enésimo, por eso significa Sn. El otro era S0, S1, porque solamente teníamos 0 o 1, pero en este caso tenemos n. Entonces, si tú le das un valor a la n de 1,
lo puedes sustituir aquí. Por ejemplo, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Entonces te queda pi entre 4 solamente. Entonces te queda la unidad de cambio más pi entre 4. Pero, ¿qué es pi entre 4? Si esto es 0 pi, esto es pi entre 2, entonces pi entre 4 es esta. Una cuarta parte de pi es esto. ¿Sí que queda claro? O sea, un cuarto de pi radial. Después decimos 2. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 pi entre 4. Entonces, ¿es eso o no? Entonces, 4, sí, 3 pi entre 4. Entonces, serían 3 cuartos de pi. Si esta es pi entre 2, este es un cuarto de pi, 2 cuartos de pi, 3 cuartos de pi. ¿Te fijas? ¿Te queda claro? ¿Les quedó claro? Sí. ¿Seguros? O sea, este es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos. Son fracciones de pi nada más, ¿no? Entonces, en el caso de que este valga 3, si es 2 por 3, 6 menos 1, 5, 5 cuartos, está situada acá. Es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos. Es esto. Y si esta vale 4, 2 por 4, 8 menos 1, 7, 7 cuartos. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. Y estamos acá. ¿Cierto, verdad? ¿O no? Entonces tenemos Sí. la componente energética con la componente velocidad más la posición del bit. Esa es la implementación de la fórmula. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Mm? No. Ok, chavos. Entonces, esta clase no está larga, pero es que tengo que explicar muchos detalles matemáticos y por eso tiene que estar así. Entonces, vamos a hacer, mira cómo ahora aparecen un montón de gentes en la pantalla, entonces nada más aparecían 4. Yo creo que ya están modificando el MS Teams. Si no hay ninguna duda, chavos, digo, tomando en cuenta de que ya se nos acabó el tiempo de clase, mañana vamos a terminar con la modulación y vamos a dejar para la próxima semana lo que viene siendo la, lo que ¿cómo se llama? El Raspberry. Y te voy a dejar de una vez, hoy en la tarde o mañana, no sé si tenga chance hoy en la tarde, digo, porque estoy esperando que vengan a hacer un presupuesto. Este, te voy a mandar el NUPS compactado. Muy probablemente no te lo vaya a mandar por el modo, pero te lo voy a anexar en mi Google Drive. ¿Tienen ustedes Google Drive? Sí. Bueno, si no, vayan Sí. sacando su Google Drive para pasártelo por Google Drive y lo descargas y lo instalas para la clase de la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahorita tenemos 13 personas, que es Abraham Martínez Antunes, mira, Abraham anda por aquí, Aldo Treviño, Ángel González, Brandon Pérez. Oye, Abraham, hay que entregar todas las asignaciones, porque ya estamos cerramos la próxima semana. O sea, de este viernes al otro ya cerramos el tercer parcial y terminamos ¿cómo se llama? El parcial. Profe, Dime, no, todo que está, sí los entrego. todo está en el modo, O sea, no digan, nada, es que no pueden traer ese tips. Te vas al modo y está todo, hasta los videos de las clases, ¿no? Muy bien, si falta algún video o cualquier aclaración, duda ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Queja, vaya, mándamelo, por favor. Decir, me faltó Ok. tal video, o no ha subido tal video, o no ha subido tal otra cosa, y yo con mucho gusto te paso la información. Muy bien. De hecho, las presentaciones que he estado haciendo no te las había querido pasar porque pues muchas de esas presentaciones son las presentaciones que te pido a ti. Entonces, de perdido que veas el video para que entiendas la presentación y entiendas qué te estoy preguntando. Pero ya ahorita a estas alturas yo creo que en esta semana subo todas las presentaciones tanto de automatización
como las de edificios inteligentes para que tengan los contenidos que vimos. De ahí se va a sacar un examen y aparte viene las asignaciones que has entregado. Así vamos a calificar eh, edificios inteligentes. Automatización, esa aparte te voy a encargar un proceso que tú vas a automatizar tú solo con los 8 puntos, con los 8 puntos que ya habíamos solicitado, ¿ok? Entonces está Abraham, Ok. está el doctor de La Paz, Ángel González González, Brandon Pérez, Ever Martínez García, Johan Rodríguez Guerrero, Jorge Murillo Ramírez, José Covarrubias Trinidad, Luis Garza González, Marco Rodríguez Frías, Pedro Valdés Llamas, William Villalara, Ace Ramírez Hernández, Gustavo Soto, Jaciel Rodríguez Lozano, Jesús Covarrubias Álvarez, Luis Moreno Maldonado, Óscar Argüelles y Pedro Díaz Ovalle. Pues muchas gracias por tu participación, chavos. Aquí tenemos la grabación y mañana continuamos y terminamos con lo que viene siendo con la modulación de Wi-Fi, ¿ok? Nos vemos mañana, Bueno. chavos.